Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al nuevo episodio del Trinar de la Parvada. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que es de la desigualdad, en particular la desigualdad estructural en la educación. Y estamos aquí, pues vamos a explorar el tema a profundidad y en distintos ámbitos y sectores. Primero, bueno, nos presentamos. Está primero aquí Graciela. Hola, ¿qué tal? Me llamo Graciela, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional de aquí de la JUSCO. Estoy estudiando la licenciatura en Psicología Educativa y también tengo un curso donde estamos enseñando lengua de señas, por si alguien está interesado. Soy HOPS, soy hija nativa de personas, soy hija oyente de personas sordas y pues estoy en un taller con una compañera de la universidad en todo esto de lengua de señas, por si alguien está interesado. Y pues muchas gracias a La Parvada y a ustedes por invitarme. Se me hace muy interesante los temas que vamos a hablar y pues las experiencias que también tengo por contar. Muchas gracias. Sí. Y Pablo. Bueno, yo soy Paolo Pagliai, soy el director de Academia E, la Alta Escuela para la Construcción de Paz. Soy pedagogo y por esta razón altamente interesado en hablar de educación y de su función en el respeto de la dignidad humana. Y yo soy Emilio, yo soy estudiante, bueno, ya egresado, del Colegio de México de Política y Administración Pública y ahorita también estoy en Oxfam México, que es una ONG que se encarga de la justicia y la igualdad en el mundo. Bueno, primero vamos a empezar con una pregunta detonadora que creo que va a ser así para mover tapetes y que nos va a dar para hablar mucho, que es, Pablo, ¿tú cuál crees que es la relación entre la educación y la violencia? Si es que hay, cómo se vive, qué es eso. Bueno, es evidente, ¿no?, que la violencia, a pesar de todos los prejuicios positivos que tenemos de ella, es el producto de motores que quieren llevarte forzosamente a algo, que quieren formarte, es decir, darte una forma partiendo del presupuesto que una forma no la tienes. Por esta razón, por esa idea que tenemos a veces de la violencia, conozco personas que dicen que la violencia es necesaria. Eh, la educación, a pesar de todo lo que podemos pensar, es un motor de violencia. Eh, no es un caso que normalmente se desarrolla a través de relaciones verticales, es decir, yo te enseño, yo te formo, ¿no?, yo te capacito porque tú no eres capaz, porque tú no tienes forma, porque tú Okay. no sabes nada. Entonces es evidente, ¿no?, que donde hay verticalidad hay violencia. El sistema, un pedagogo lo sabe, pero deberíamos de recordarlo todas y todos. El sistema utiliza la educación para permanecer lo que es, para tutelarse, para perpetuarse. Y por eso existen los programas, y por eso yo decido lo que tú tienes que saber para no ser analfabeto, para no ser una persona que no puede adaptarse al entorno. Yo sé lo que tú necesitas. Difícilmente la educación hoy en día pregunta lo que necesitas. Tú vas y el maestro, la maestra ya saben lo que tú necesitas. Eso me parece que de aquí deberíamos de empezar, ¿no? Porque si bien es verdad que la educación libera a la persona humana, de hecho es una de las columnas, de los pilares fundamentales de los derechos humanos, también puede ser una herramienta de coercición, una herramienta de opresión. Y creo que de aquí deberíamos de empezar para hablar de educación, para hablar de libertad, para hablar de derechos a través de la educación. No sé qué opinan ustedes. Yo creo que eso es un buen arranque. Sí, sí, tú, Gris. Pues yo creo que aquí tanto el simple hecho de hablar de las jerarquías, ¿no? Docente-alumno, en donde no se le deja que el alumno indague, cuestione, ¿no? Creo que ahí la jerarquía de poder de que yo soy maestro, yo sé, tú no, es algo que a veces permea en algunas escuelas, pero qué gran ventaja es de que muchos alumnos dicen, no, yo también tengo la oportunidad de cuestionar, de indagar.
de ver por más, y que como bien como dices tú, ¿no? La educación es un acto de violencia, y qué mejor que violentarte de esa manera, a través de la educación. Yo siempre he dicho que cuando alguien se va poco a poco induciendo más a la educación, tus referentes conceptuales, textuales, históricos van creciendo, ¿no? Y esas ideologías que uno tiene, pues se van optimizando y vas diciendo, pues aprendí de esto, y qué es con lo que me quedo. Y eso es algo que para mí me parece impresionante. En cuestiones también del docente-alumno, pues siento que ninguno de los dos podría sobrevivir, ¿no? Es el docente sin el alumno y el alumno sin el docente, que es parte muy importante y que a veces se nos olvida, ¿no? Que son parte primordial de la educación y que hay que rescatar eso, ¿no? La educación tal cual, y qué es lo que nos va a dejar. A veces todos decimos, necesitamos una educación que nos deje títulos, que nos deje algo, pero se nos olvida que necesitamos algo más que títulos, sino este derecho a la información y saber qué hacer con esa información que tú tienes, porque de nada sirve que yo conozco gente preparada que en realidad son tontos andando, y gente que de verdad que sin estudios, que tienen las mejores enseñanzas, que tú dices, wow, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso de enseñanza y aprendizaje que lo llevan, lo reproducen en su vida cotidiana, y hay gente que, pues por muy estudiada que sea, no la reproduce en su vida cotidiana. Y yo, nada más, antes de que yo me meta, como que entiendo que estamos hablando de que esta forma de enseñanza también es violenta, pero ¿qué es violencia? Esa es una pregunta interesante porque nosotros utilizamos las palabras así, ¿no? La dignidad, la paz, la violencia, la educación. Después es cuando uno te pregunta una cosa así, todo el mundo se queda mirándote porque si yo te digo violencia tienes que entenderlo. No me pidas que lo explique porque entonces entro en crisis, ¿no? Yo creo, mira, la violencia es la negación de un derecho. Existe una violencia que se toca, una violencia que se ve, se huele, se gusta, hasta se gusta, ¿sí? Que es la violencia sensible, la violencia que tú puedes percibir claramente en la calle. Entonces piensen ustedes, no sé, en el asesinato, el robo, la violación, el feminicidio, el abuso. Y está la violencia que no se ve, la violencia que está abajo del agua, que diría Johan Galtung, un noruego bastante genial, que a pesar de haber descubierto el agua tibia, tuvo el valor de ponerlo por escrito, ¿sí? Que no es cualquier cosa. Debajo del agua está una violencia cultural, que es la violencia que nosotros no vemos, pero existe. Ah, la mataron a las 11 de la noche mientras iba al Oxxo porque estaba vestida como estaba vestida. Vamos, ¿cómo una mujer se le ocurre salir sola a esa hora? Ah, claro, mira, se parece a una prostituta, para eso la mataron. ¿Qué es la normalización de la violencia o la justificación de la violencia a través de la cultura? Cultura que no pertenece estrictamente a un género, pertenece a todos los géneros, porque después escuchas, ¿no?, mamás que le dicen a los hijos no llores porque pareces niña, con eso ya le dieron en la torre a toda la perspectiva de género, ¿no? Y está la otra parte, está el otro pilar de la violencia que no se percibe a primera vista, que es la violencia estructural, que se comprende muy bien la violencia estructural cuando una persona sin pierna entra a un edificio público donde no hay elevador. Entonces tú inmediatamente comprendes qué es la violencia estructural. Tienes que ir al 5º piso y no tienes piernas. Pero la violencia estructural es también la violencia de la estructura organizacional, la estructura social, que impide muchas veces a un determinado género de tener las mismas oportunidades de otro, porque la estructura no se lo permite. Esa es la violencia. Esos dos pilares debajo del agua sostienen la violencia que se percibe. Y si nosotros no somos capaces de trabajar en los pilares debajo del agua,
evidentemente lo de arriba no. lo de arriba nunca baja, pero la tentación es siempre es trabajar en lo de arriba, ¿no? Porque es lo inmediato, lo que se aprecia. Ah, disminuyeron los asesinatos del 5%, pero no se tocan los pilares de abajo. Entonces eso se vuelve al final del día insignificante. Una última cosa que me parece importante, Emilio. La palabra docente significa el que guía, no el que manda. El verbo enseñar, lo sabemos perfectamente, es esto. Yo te enseño, Emilio, que allá está una bolsa. Eso es importante, porque la guía camina por un sendero que ya conoce, todos los demás, las demás la siguen. En la guía enseña. Y después dice, vamos para allá, ¿no? Porque yo sé que para allá es importante. Pero los demás dicen, no, yo prefiero ir para allá. Bueno, te acompaño, pero te vas a lastimar. Porque hay hoyos. Entonces, la verdadera educación es acompañar. No es que el docente no es importante. Y no es que el alumno puede decir, a mí no me importa del docente porque tanto yo sé como a él, yo sé todo lo que él sabe. No es así. Uno es experto y uno no lo es. Solo que el experto no manda, acompaña. Y esa es la grande diferencia de una educación violenta, sostenida por la cultura y por la estructura, y una educación no violenta, una sola palabra, no violenta, no dos palabras. Bien. No, se me hizo bien interesante esto y creo que eso lo podemos dejar ahí como bien definida, que es la violencia como esta cosa que es la negación de un derecho, ¿no? Entenderlo así. Y yo no sé qué tan de acuerdo estoy en que no importa la reducción de homicidios, creo que importan las dos. Digo, puede ser que no se esté hablando de lo estructural, pero también ese es otro tema, nada más me brincó, me brincó. Pero sí estoy de acuerdo y se me hace bien padre esta manera de pensarlo en el sentido de que la negación también tiene esta parte activa, o sea que se te niega algo, especialmente un derecho, algo tan intrínseco. Yo, nada más también antes de continuar, creo que vale la pena darnos un pasito atrás y está este sociólogo, Manuel Gilantón, grande, que habla de, como en la educación, muy teóricamente hay como tres modelos, que es el educativo, el curricular y el pedagógico, así, ¿no? De más amplio a más de lo micro preciso. al macro. Y el educativo es, digamos, para qué queremos aprender o para qué enseñamos, ¿no? ¿Qué es esa visión del futuro, el horizonte al que queremos llegar? Y el modelo curricular es qué enseñamos para alcanzar el modelo educativo. Y el pedagógico es cómo enseñamos el currículum para alcanzar el modelo educativo. Y creo que lo que estamos criticando ahorita, o sea, creo que sirve para platicar Claro. de qué es lo que estamos haciendo ahorita. Y lo que estamos criticando yo lo veo en dos. Estamos hablando del modelo educativo y estamos hablando del modelo pedagógico. El pedagógico porque estamos hablando de esa relación pues, docente-estudiante, ¿no? De cómo es esto totalmente asimétrico y no lo hemos tocado, pero también es paternalista, ¿no? Sí. Es mucho de... y criticamos también, en el fondo de eso, y es de lo que estamos hablando también aquí, pero ponerlo explícito es que la educación que queremos, ya lo dijiste tú bien, Chris, que es la capacidad de cuestionar. Sí. O sea, que no queremos estudiantes que sepan responder al eco, ¿no? Que es eso de, en lugar de guiar, la otra palabra que habías usado era... Acompañar. Pero el opuesto era acompañar y la otra era... Comandar. Comandar. No quieres que te respondan como, digamos, en la estructura militar, sino que te sepan preguntar. Sí. Y eso también estamos hablando del modelo educativo. Y criticamos el modelo pedagógico. Y una cosa que capaz si no lo estamos tocando aquí porque como que estamos de acuerdo, pero normalmente también otra postura que se tiene al hablar de el modelo educativo, que cómo es lo que se quiere, no se tocan los términos en lo que lo estamos hablando. Se habla
por ejemplo, lo hemos escuchado siempre de, no, es que tenemos que invertir en la educación porque eso va a traer inversión extranjera directa, porque vamos a hacer al país más competitivo, porque así vamos a tener más capital humano, manera horrible de decir de la banda, pero tener más capital humano y entonces vamos a tener un motor de movilidad social que va a funcionar a la perfección y así vamos a abatir la desigualdad en México. Y yo a eso también lo quiero tocar porque creo que vale la pena en esta primera sección, porque yo creo no es chamba de la educación. No es chamba de la educación el motor de la reducción de la desigualdad. Asumir que esa es su función principal es quitarle todo lo que estamos hablando ahorita. Y si lo queremos ver así como de, es que tienes que tener más capital, lo único que estamos haciendo es quitarle responsabilidad a quienes en realidad sí tendrían que estar siendo responsables de reducir las desigualdades. Si lo que queremos es que haya menos pobres y que se reduzca la brecha, pues entonces exijamos mejores salarios, que era también algo que tocábamos fuera de cámaras. Sí. Exijamos mejores salarios. Si lo que queremos es que se deje de perpetuar esa maquinita estructural, pues hablemos de impuestos a las herencias, de impuestos a las grandes fortunas, y empecemos a hablar del modelo educativo de lo que realmente le corresponde, que es generar estudiantes que sepan preguntar. Y yo creo, no sé ustedes qué dicen, que en ese sentido, la nueva escuela mexicana sí tiene, podemos criticar la implementación, que creo que también vale la pena, pero en idea la nueva escuela mexicana coincide con lo que estamos diciendo. Sí, y es que parte de la escuela mexicana, a mí desde mi punto de vista, considero que es algo fundamental, porque no sé si ustedes recuerdan que antes estaba por competencias. Sí. Entonces tú decías, híjole, es que saliendo de aquí, cuando egrese, ¿qué voy a hacer? Voy a competir, porque fue todo mi largo camino académico es eso, por competencias. Pero con esto de la nueva escuela mexicana es trabajar por proyectos y vamos a hacer un trabajo en equipo, porque cuando llegas a lo laboral no sabes trabajar en equipo, no sabes convivir con tus compañeros porque en esa estructura te enseñaron a que todo es por competencias. Y qué mejor que la nueva escuela mexicana que sea por proyectos, en donde el alumno tiene que indagar, cuestionar y saber si realmente lo que está aprendiendo le sirve. Entonces a mí eso de la nueva escuela mexicana sí me gusta, por proyectos, que sea todo por bases y que se vuelva a cuestionar de esto sí me funciona, cómo lo puedo aplicar tanto en mi vida como en las demás esferas, porque hay que recordar que nuestra socialización primaria pues es la familia y la escuela. Y nuestra socialización secundaria pues son los amigos. Y a final de cuentas todos los conocimientos que uno se lleva los terminas compartiendo. No sé, aprendiste hoy algo y dices, ¿qué crees? Aprendí esto y fíjate que esto y esto y esto. Y tú dices, oye, no lo había visto, no lo había puesto a pensar. Y esto me sirve. Igual y cuando platique con alguien más, ¿qué crees? ¿Tú sabías que esto? Y es algo que partió de un cuestionamiento tan importante como dice el maestro, como dice el pedagogo, ¿no? O sea, es apoyar, ir guiando. Y qué mejor que decir, si te caíste, ya tuviste un aprendizaje. ¿Qué vas a hacer para no volver a caer ahí? Y el alumno dice, pues bueno, como tú eres mi guía, pues ya aprendí que por aquí no, pero por aquí sí, y buscas soluciones. Buscas cómo resolver esa situación en compañía del docente. Eso. ¿Y tú qué piensas? No, estaba pensando, hay muchas cosas ahora que se me amontonan en la cabeza, ¿verdad? Sí. Como siempre. Pero hay varios temas que yo creo que hay que pensar bien. El primer tema es que si bien la educación no puede ser la única responsable de la liberación de la persona humana y del abatimiento de las desigualdades, es también responsable. Y yo hago siempre referencia a los derechos humanos, que según yo representan el marco general de la dignidad de las personas. No hay dignidad si uno solo de los derechos no está respetado. Pero todos tienen que caminar en la misma dirección. Entonces la educación, claro que tiene su responsabilidad, pero es evidente que si no se respeta el derecho, por ejemplo, a un salario equo e igualitario, es inútil que la educación haga su trabajo. Pero todos tenemos una responsabilidad, ¿no? Entonces esa es la primera cosa. La segunda cosa es que para trabajar en grupo, que es una cosa maravillosa, donde se aprende la paz, porque se aprende la paz en el grupo, porque aprendes a valorar al otro, a la otra, por lo que saben, para lo que pueden aportar, pero aprendes también a escuchar, porque reconoces lo que no sabes y que no puedes. Para trabajar de esa forma hay que aprenderlo.
Entonces, una cosa importante de la nueva escuela, de cualquier otro método pedagógico, ¿verdad? No solamente de la nueva escuela, es que hay que formar los hombres y las mujeres que acompañan los alumnos en este trayecto. No puedes pedir a los alumnos y a las alumnas que trabajen en equipo si antes no le enseñas a trabajar en equipo. Pero sobre todo si tú no sabes trabajar en equipo. Sí. Como se dice, ustedes me lo enseñan porque yo lo aprendí aquí, nadie da lo que no tiene. Entonces, eso me parece el tema, es muy complejo. No lo podemos agarrar, no solo la economía, solo la política, solo la cultura, solo la educación. Hay que agarrarlo todo junto. Y esa es la complejidad de la realidad que vamos enfrentando. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso también es lo estructural, que ahorita nos movemos para allá. Pero sí, yo estoy de acuerdo en que, a ver, sí tiene también cierta responsabilidad de educación. Pero yo el tema con el que yo también tengo roces cuando hablan de la idea de la movilidad social es que es la única atribución que se le da. O sea, que la calidad de la educación solo se mide si la gente saliendo de la educación tiene mejores trabajos y cosas por el estilo. Y entonces, no, es esta, que ya lo tocaron en el podcast pasado, ya lo tocamos en el pasado, que es esta idea de la meritocracia, ¿no? Si ya te doy las herramientas, el conocimiento suficiente, ya. Ahora sí es tu responsabilidad y si todas las personas tenemos la misma educación, ahí ya va a haber igualdad de oportunidades y ya ahí ya va a ser el pobre es pobre porque quiere. Y lo que yo digo es que no se puede pensar así la educación y es también lo que estamos queriendo decir, ¿no? Era lo que yo quería mencionar. Sí, porque nadie parte de la misma línea de meta. Ajá. Nadie. Y a lo mejor que aquí lo que puede ser es aprovechar estos recursos que tienen los niños, ¿no? Los chicos, que todos los que están en el ámbito educativo, como decía el profesor, aprender a trabajar en equipo. Y a lo mejor tienes un niño que es líder y es muy bueno en ciertas cosas, pero tienes una persona que sabe hacer otras cosas y comparte ese conocimiento con esta persona y se van haciendo toda una mezcla de compartidas de saberes y entonces cada uno se lleva un conocimiento nuevo y aprendes a convivir y lejos de tener a niños personas conflictivas, tenemos personas mediadoras que buscamos soluciones y que buscamos cómo ir cambiando. No todo, pero con lo que vamos haciendo a nuestro paso, ir cambiando, dejando una huellita, una semillita de un cambio y eso es algo vital. Siento que esto de trabajar en equipo es buenísimo. No había pensado eso de que los alumnos comparten conocimientos y más aparte ahí también va atravesado pues la cultura, con tus tradiciones y todo eso y eso te lo llevas. A lo mejor alguien dice no lo había visto de tal manera, pero ahora que lo ve mi compañero me lo llevo y eso lo puedo ir aplicando en mi casa y ahí ya tienes un punto de partida que puede ser un gran cambio. Sí, no sé si ustedes ven lo que veo yo en la metáfora del sendero y del caminar, ¿no? El hecho es que cuando tú caminas, no es que ya sabes por dónde andas. Entonces los conocimientos es evidente que se construyen sobre la marcha. Y habría que aprenderlo a hablar de construcción cooperativa de los conocimientos en todos los niveles educativos, incluyendo la universidad, o quizás sobre todo en la universidad, ¿no? La construcción cooperativa del conocimiento. El conocimiento no se transmite, se construye. Pero yo diría más, dejemos de hablar de formación, empecemos a hablar de transformación. La transformación es interesante porque el proceso educativo te transforma, pero no te transforma solo cuando eres alumno, cuando eres alumna. Te transforma permanentemente también cuando eres maestro, cuando eres maestra. La palabra trans, ¿verdad? No es unidireccional. Todas las veces que yo salgo del salón de clase no salgo igual. Porque mis alumnas me transformaron. Cuando hablamos de transformación, hablamos de algo totalmente no violento respecto a la inevitable violencia de la formación. Porque formar significa que tú eres plastilina, que llegaste hecho bola, y que yo te doy una forma. Moldeando, te va moldeando.
Entonces, ves, cuando tú hablas de la diferencia entre pedagogía, la crítica, modelo educativo, el modelo curricular. educativo, yo lo diría así para que todo el mundo nos entienda, también los que no dominan el tema de la educación, ¿no? Es más importante el cómo del qué. Qué fuerte. Es más importante cómo lo enseño y cómo lo aprendo, de qué enseño y qué aprendo. Papá que te dice, no golpeas a fulanito, y te golpea, le quita totalmente el significado al que te está enseñando, porque toda la importancia es el cómo te lo está enseñando. A trancazos. Es más importante cómo se enseña de lo que se enseña. Eso. Ahí, no sé tú qué piensas. Yo creo que ahí ya estoy en desacuerdo. Va. Más porque no... A ver, creo que se puede convertir en algo del huevo y la gallina. Porque sin el qué también el cómo no, pues no tiene sentido, ¿no? Por eso, por ejemplo, creo que era algo que también vale la pena que toquemos. O sea, el ejemplo, ¿no? De no pegues y te pego para que aprendas que no se pega. No hace sentido porque el qué y el cómo no están sincronizados, ¿no? La coherencia. La coherencia, exacto. No son coherentes. Ajá. ¿En qué medida dirían ustedes esto de, para tocarlo ya con temas de hoy, ¿no? De la nueva escuela mexicana. ¿En qué medida creen que este del qué, ¿no? Esta manera de cómo va la educación por proyectos, ¿no? Esta manera de, pues sí, el cambio en el modelo educativo se ve reflejado en cómo se está cambiando el modelo pedagógico o qué, digamos, temas le ven digamos, en el cómo? Usted primero. ¿Yo? Sí. No, yo quisiera decir una cosa. El hecho que voy por grados y llego rapidísimo a la respuesta. El hecho de que uno diga que una cosa es más importante que otra no significa que la otra no sea importante. Solo que es más importante el cómo del qué. Pero el qué tiene importancia. El qué seguido es necesario. Pero ojo, lo que es necesario jamás es suficiente. Jamás. Tú para hacer el mole necesitas ponerle chocolate. Ok, le pongo chocolate, pero es obvio que si le pongo solamente chocolate, lo que me sale no es mole. Entonces, todo es importante, todo es necesario, pero el cómo es más importante del qué siempre. Porque si hay algo que tiene que ser coherente, es el cómo, con el qué. ¿No? Es muy importante. Después podríamos decidir, sería interesante dialogarlo quizás en otra ocasión, quién decide el qué. Porque claro, ¿no? Tú te quejas justamente de una escuela llamada formar recursos humanos, capital humano, ¿no? Esa cosa horrible que deshumaniza a la persona. Entonces ahí es un tema del qué. Y el qué, quién lo decidió. Entonces es muy importante, ¿no? Pero para llegar a lo que tú decías, una vez que hemos dicho todo esto, es evidente que si tú no formas los maestros y las maestras para la nueva escuela, el maestro y las maestras caen en el que yo le llamo el síndrome del papá y de la mamá. Cuando tú llegas al final del día, estás hasta acá de la vida, que ya no aguantas, que quieres solamente acostarte porque si no te pones a llorar, que cargas con un montón de problemas y tu hijo te cuestiona, tú puedes ser el papá o la mamá más democrática del mundo, le dices sí porque sí, no porque no, no porque lo digo yo, sí porque lo digo yo, porque llega un momento que yo me quiero ir a acostar. Si el maestro no sabe cómo llevar el trabajo de equipo, de construcción cooperativa, llega un momento con todos los problemas que carga, porque carga un montón de problemas, incluyendo el problema del trato económico, laboral, el maestro se verticaliza y llega el momento que vuelve el maestro de hace 70 años, el maestro autoritario, impositivo, que habla y tú tienes que callarte y el primero que habla se va para no caer, ¿verdad?, en los extremos de los que hasta siguen utilizando
métodos. castigos corporales, que es un delito, ¿no? Sí. No sé qué opinas tú, porque tú eres maestra en el terreno. Pues hablo de aquí de mi servicio. Pues sí, sí. Sí, bueno, No te digo yo. pues bueno, apenas hace el año pasado hice mi servicio social por parte de la universidad y me mandaron a una comunidad allá en Hidalgo que se llama Leona. Fue un programa tanto del gobierno con mi universidad y nos mandaron allá. Al llegar allá me voy con la idea de que esta idea que tenemos bidireccional de que yo solamente soy la que llevo el conocimiento y al llegar allá soy Dios impartiendo el conocimiento. Cuando llegué ya fue totalmente diferente porque se aprende mutuamente, ¿no? Los chicos de allá nos enseñaron, me fui con una compañera de la universidad. Cuando llegamos allá llegamos con un montón de ideas de que y los niños van a ver matemáticas, español y vamos a llevarles el loro a esa comunidad, pero cuando llegamos allá fue el de no, o sea, aquí también se ve matemáticas, aquí también se ve lectoescritura, aquí también se ve español, ¿qué vas a hacer? Ahí fue cuando todo lo que tenía planeado fue de, ¿ahora qué hago? Y fue cambiar mi currículum, mi planeación, todo eso, y empezar a ver los chicos qué es lo que manejaban, qué es lo que sabían de esa comunidad y cómo explotarlo en esa comunidad. Cuando llegamos allá, yo pensé que los chicos no sabían nada de divisiones, ¿no? Y pusimos una cantidad muy grande y un chico con tan solo verlo nos dijo el resultado. Y yo así de, pero todavía no termino de, es esto. Y al momento de preguntar, él me decía, es que mis papás se dedican a la producción de tuna y yo soy el que llevo las cuentas. Y entonces es ahí cuando digo, es que yo me fui con esta idea también bidireccional, ¿no? El de que tú te callas, yo te enseño y tú no cuestionas. Y al contrario, aquí fue cuando partí y dije, pues vamos a aprender también de ellos, de hacer un trabajo en equipo. Y nos enseñaron muchísimas cosas, ¿no? Desde cómo caminar en tierra mojada, desde cómo aprender a sobrevivir ahí, porque ahí casi no hay transporte. Y ahí aprendimos muchísimas cosas, en el sentido de que yo me llevé cosas muy buenas para mí, tanto cambió mi pensar, yo siento que me reconstruí todo lo que sabía en cuestiones de prácticas, de cuestiones de teorías que vemos en la universidad y cómo llevarlo a la práctica. Me quedé con la idea de que pues a veces no todo es posible aplicarlo en contextos, ¿no? A veces se nos olvida que son sujetos que están atravesados por diferentes contextos, ¿no? Y que eso de que todo es una construcción social sí siempre lo va a ser, pero dependiendo del contexto, ¿no? Y esto de la nueva escuela mexicana, yo siento que sí podría ayudar siempre y cuando tengamos docentes que sean capacitados, que estén aptos, el que sepan, porque creo que muchos docentes tienen la idea, la intención es muy buena, pero no saben hacer un proyecto, ¿sabes? Entonces es ahí cuando chocas y dices, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y es ahí cuando también ahí tendría que entrar el Estado, decir, yo te capacito, yo te doy un buen salario para que te sea atractivo y puedas tú aplicarlo correctamente con tus alumnos y los alumnos no paguen los platos rotos porque tú no sabes cómo hacer un proyecto y cómo llevarlo a cabo. Entonces, siento que ahí sí influye mucho tanto el carácter del docente, de cómo quiero que mis alumnos aprendan, no sé si llamarlo vocación o no, pero es vocación de decir, a esta persona a la que yo voy a enseñar, la voy a tocar, ¿sabes? Y la voy a tocar personalmente y todo lo que yo le enseñe de aquí va a partir para las decisiones que él vaya a tomar mañana. Igual y él dice, mi maestro es pésimo y a partir de hoy ya no regreso a la escuela porque no sé qué me va a pasar. Yo siento que soy malísimo, pésimo en ciertas materias, entonces no regreso. Pero si tú tienes un docente que es buenísimo, que te incentiva, que te propone y que te reta y te reta y te reta y te reta, que aprendas, a que cuestiones más, el alumno va a decir, bueno, no soy bueno, pero el docente está ahí impulsándome, empujando y pues vamos, de algo tengo que aprender de ahí y ese destino de él va a cambiar y va a permear en tanto su contexto, tanto familiar, como con sus compañeros, ¿no? Y ahí siento que ahí se influye un poco también el papel del docente y del alumno. Claro. Sí, y creo que ya lo tocamos un poco, pero no sé qué piensan, o sea, la enorme limitante, digamos, el gran pero de la nueva escuela mexicana puede ser esto que falta el cómo. Es este cambio que está un poco apresurado, ¿no? No, es que hay un tema que Salud. aquí Gracias. se dijo perfectamente, salud. Gracias. Aquí se dijo perfectamente, ¿no? Y yo lo traduzco en 3 palabras. Si quieres construir la dignidad de las personas,
o construyes la dignidad de todos y todas, o no construyes la dignidad de nadie. Entonces, si te preocupas, por ejemplo, de la dignidad de tus alumnos y de tus alumnas, tienes que preocuparte de la dignidad de tus maestros y de tus maestras. Cuando ella habla justamente de sueldo atractivo, yo lo traduzco en un sueldo justo que te permita satisfacer tus necesidades y de tus queridos en el marco de la dignidad humana. Eso me permite trabajar bien con mis alumnos y mis alumnas. Y me permite también darle tiempo a la formación mía, a la autoformación, para ser un buen maestro cuando voy a acompañar un proceso de construcción cooperativa del conocimiento en un trabajo de grupo. Pero si yo no logro llegar a final de mes, si mi pendiente es cómo llevar la tortilla a casa, ¿cómo me vas a pedir que yo me forme para hacer bien mi trabajo? Entonces es evidente que o el tema lo agarras todo, o mejor que no agarres nada. Porque si no, por eso el cómo es importante, ¿no? Sí, de acuerdo. Por de eso es acuerdo. el cómo Sí, es sí, importante, porque si no el pobre maestro tiene que preocuparse del bienestar de sus alumnos cuando nadie se preocupa de su bienestar. Claro, claro. Como si él no tuviera hijos como sus alumnos, idénticos, pero los suyos no valen cuanto sus alumnos. Y eso es hasta un poco ofensivo para el maestro, Sí. ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es muy importante comprender que ese discurso de la educación es un discurso global. Sí, y eso justo ya nos... Qué bueno que lo dijiste, porque nos mueve directito a hablar de lo más amplio y que la educación no está solamente... O sea, al querer hablar y de mejorar la educación, digamos, cambiar el modelo educativo, también tenemos que tocar todos esos otros temas que era lo estructural, ¿no? Y creo que a mí me queda muy claro esto, digamos, de estas cosas teóricas, ¿no? Del qué, o sea, el modelo educativo, curricular y pedagógico, pero también todos esos modelos no se van a nunca existir sin el cómo, digamos, más material. Y creo que es muy claro, no solamente si lo vemos en salarios, pero también en diferencias en cómo es que las escuelas funcionan en esencia. O sea, tenemos, no, de lo que yo haya revisado no encontré información más reciente, pero para el 2013, el 2%, creo que 3% de las escuelas en la ciudad no tenían drenaje. Mientras que en Oaxaca, el 80% de las escuelas no tienen drenaje. Y en municipios con, digamos, rezago social, que es del Coneval del 2020, 45% de las escuelas no tienen drenaje. Creo que el 20 no tiene agua potable y el 5 no tiene electricidad. Y eso, además, si ya digamos, si vemos el mapita de los municipios con rezago social, todos están en el sur, o la enorme mayoría están en el sur. Y eso, o sea, es el claro indicio, porque eso solamente es con, digamos, en educación. Pero nos fijamos en salarios, nos fijamos en acceso de salud, está esa misma correlación de que al norte le va mejor que el sur, y eso viene desde antes de que México se llamara México, ¿no? Es algo que viene de la colonia, es una manera de cómo es que se ha desarrollado el bienestar del país. Y creo que esto lo funciona muy bien al hablar de la desigualdad estructural en la educación, porque no solamente estamos hablando de, es que ahora con drenaje ya va a ser suficiente, no, estamos hablando de todo el cambio, de cómo es que funciona digamos, bienestar material de la educación. El drenaje es como el chocolate del mole. Si no le pones chocolate, no hay mole. Entonces, si no hay drenaje, no hay escuela. Pero no es que cuando tienes el drenaje, tienes la escuela. El punto es que desde hace más de 20 años, cada una de esas escuelas sin drenaje tiene por lo menos un pizarrón inteligente Sí. del valor de más de 100,000 pesos que a veces no puede hacer funcionar porque además del drenaje no tiene luz, No hay internet. no tiene internet, pero sí tiene pizarrón inteligente. Entonces ahí volvemos otra vez. ¿Qué significa enfrentar la violencia estructural? Significa empezar de donde hay que empezar. Porque si tú empiezas desde el final,
¿Para qué sirve un pizarrón inteligente si no puedo ir al baño? Y eso es un tema poco poético, pero real. No hay higiene, pero tenemos la computadora. Sí. Sí, que todo eso permea, a final de cuentas, todos los temas anteriores hablados, a final de cuentas permea con todo esto, porque como dice él, si no hay un baño, ¿de qué te sirve tener un baño si no tienes perdón, ¿de qué sirve que no tengas baño si tienes una computadora que nadie la va a usar? Es dinero que se echó a la basura porque a final de cuentas nadie lo va a usar. Fue como en un proyecto, no me acuerdo qué sexenio fue, pero se implementaron lo de las computadoras, ¿no? Entonces, para tratar de eliminar las brechas digitales. Y nadie se puso a contemplar o a hacer un estudio de decir, oye, ¿contemplaste que en esta escuela haya luz, haya internet? Y a final de cuentas, ¿qué tipo de conocimientos tienen tus alumnos al momento de querer llegar? Porque de nada sirve que sí tengas luz, que sí tengas internet, pero tu alumno no tenga los recursos digitales para poder enfrentarse a eso, ¿no? O por ejemplo de los desayunos, que todo está centralizado aquí en la Ciudad de México. Bueno, yo digo sí, pero si te lo llevas aún así al sur, por ejemplo, nos lo llevamos a Oaxaca, llevamos esto de los desayunos, de nada sirve que le des un desayuno bueno a un niño, si a final de cuentas cuando regrese a su casa el problema sigue ahí, no tiene comida y no tiene cena. Entonces ahí siento que ahí lo estructural se ve totalmente tocado. Por ejemplo, en todo esto de un buen baño, que tengan los libros de texto, ¿no? Que en algunos lados no llegan los libros de texto, o en escuelas privadas, ¿no? O sea, la escuela privada tiene acceso a bibliotecas, tabletas, y en escuelas normales, pues no, incluso hasta tener un buen libro, pues es quitarle el gasto a un padre de familia que vive el día y de decir, o compro el libro o comemos, ¿no? ¿Por qué? Porque la escuela no lo tiene, o a pesar de que está en internet, que crees nada más está en la mitad del libro y no lo puedo adquirir. Y es ahí donde se ve la brecha, donde decir, ¿qué le puedo ofrecer al alumno si a final de cuentas se enfrenta entre estas brechas que no son nada equitativas, ¿no? Y el alumno es así como de, me tienen atado de manos porque ¿qué hago? O sea, la repartición de bienes no es equitativa. Sí, yo nada más, a ver si estamos de acuerdo y dejarlo en claro que no estamos en contra de que no haya computadoras en las escuelas, pero más bien ¿Cómo se hace falta también otras cosas, ¿no? O sea, es preguntarnos del qué, en esencia. Sí, yo no estoy en contra de la ajonjolí arriba del pollo en el mole. Pero si tú haces un mole con mucho ajonjolí y no le pones pollo, me parece un poco contradictorio, ¿me entiendes? Sí, claro, sí. Nadie está en contra de la ajonjolí, entonces nadie está en contra de las computadoras, del pizarrón. Son todas herramientas extraordinarias. Son todas cosas extraordinarias, pero un niño, una niña, una chava, no es un adolescente, necesita un baño. Fíjate, que es descubrimiento extraordinario. Necesita un baño antes de la computadora. Sí, de acuerdo. Y esto también para relacionarlo de... conectarlo también con lo que estábamos hablando de que no todo es responsabilidad directa del docente, del magisterio. Hay cosas que se escapan del simplemente de cambiar el modelo pedagógico. Está toda esta otra parte que no puedes tú tener un nuevo modelo pedagógico que rompe todas las barreras de cómo es que se enseña. No queremos que estudiantes tengan la capacidad de preguntar, ¿no? Pero si sigues sin tener, digamos, agua potable en tu escuela, pues no sigues sin tener esa capacidad, digamos, de liberación que se quería de la educación, ¿no? Creo que algo que yo también quiero agregar es en ese sentido, y lo voy a tocar, es el tema de que, entonces también aquí hay una clara señal de que es violencia, y que también es violencia dejada y permitida por los gobiernos estatales, municipales y federales. O sea, el hecho de que sigue estando o sea, esa simetría regional que vemos por siglos en México, que se ha mantenido, eso es clara acción, no solamente es omisión y de incompetencia de que no sabemos qué es lo que está pasando, o sea, es la negación de los derechos de las personas, ¿no? Y eso es algo, digamos, sí podemos hablar de las escuelas privadas, ¿no? Y que, por ejemplo, cómo es que eso segrega incluso aún más, pero también es decisión del Estado. O sea, hay corresponsabilidad ahí directa entre estas personas que se quieren beneficiar de la situación en la que está y quienes no hacen nada, ¿no? No sé, creo que es algo que también... Emilio,
quiero decir algo, no para disminuir lo que tú dices, quiero solo que ampliemos tantito la mirada, ¿no? Sí. El tema de la violencia a través de la educación, incluyendo todo lo que tú dices, que me parece extremadamente importante, diría casi fundamental, es global. Hay países donde la educación tiene índices de calidad altísimos, medidos en términos de matemáticas, computación, que los alumnos a los 8 años son maravillosamente preparados, los tenemos al primer lugar de todos los rankings de Naciones Unidas. Esos son los mismos países que tienen el más alto índice de suicidios entre adolescentes. Es decir, el tema del fracaso de la educación es un tema del fracaso de la sociedad, que jamás logra abarcar el tema de la dignidad humana de manera compleja. Entonces, hay países con escuelas increíbles, públicas, que pero se le mueren los chavos a los 15 años, porque la educación cubre un pedacito de su bienestar. En la realidad, todo lo demás se les fue de las manos al Estado. Entonces, nosotros quiero dejar ahí un poco un granito de esperanza grande, ¿no? Que tenemos una grandísima oportunidad de llenar de significado y de sentido lo que estamos construyendo. Que lo podemos hacer, que tenemos la posibilidad, la oportunidad de dar un sentido a las nuevas ideas, a los nuevos programas, pensando en grande. Que no significa invertir mucho dinero en tecnología, sino invertir lo necesario en las cosas que tú decías, ¿no? En el respeto paulatino, pero constante, ¿no? De los derechos de las personas. El higiene, la posibilidad de moverse. ¿O es justo que una niña de 10 años tenga que caminar 45 minutos en un sendero en el medio de los árboles, de las plantas, mientras llueve, para llegar a su escuela que no tiene corriente eléctrica y no tiene agua? Es correcto. Y ahí tienes un maestro que tiene 3 grados al mismo tiempo, tercero, cuarto y quinto, tiene que cumplir con 3 programas distintos, tiene 5 alumnos con necesidades especiales, está solo, cuando sale de ahí tiene que caminar junto con sus alumnos, sus alumnas, otra vez 45 minutos, llega a su casa, se va a hacer otro trabajo para lograr llevar la comida a sus hijos, porque con el sueldo que recibe como maestro, no come. Si no enfrentamos todo eso junto, cualquier intervención es insuficiente, aunque responda a una necesidad. Claro. Eso es. Claro. No sé, ¿tú qué piensas, Gris? Pues ahora sí que se ve reflejado, o sea, es como repetir lo que él comentó de la estructura. Si no tocas desde lo micro, no puedes llegar a lo macro. Recordándome de los niños, los chicos estos, de donde estuve en la comunidad, tenían que caminar, algunos tenían que caminar hasta 45 minutos para llegar al salón, y que cuando llegabas al salón te enfrentabas en que a veces las bancas no estaban completas, no había todas las, ¿cómo se llama? No había sillas, entonces era de improvisar con cubetas. ¿Sabes qué? El pizarrón, por más que le borre, sigue remarcado el gis, no se puede. Entonces, yo creo que ahí el docente se enfrenta a este tipo de cosas, en el de cómo resolver, cosa que no le toca, ¿no? Le toca al Estado, de decir, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? O sea, me estás dando esto, ¿y qué hago con todo esto? No puedo hacer magia, no soy mago. Y es estar a cada rato checando y decir, tengo un alumno con necesidades especiales, ¿qué crees? Yo no tengo la formación para tener a esta persona con capacidades diferentes y decir, necesito, no sé, un psicopedagogo, o un psicólogo educativo, o una persona, un logopeda que es especialista en terapia de lenguaje, pero al momento de que tú dices, no tengo todas estas herramientas, el que se ve afectado, tanto el docente, es el alumno, ¿no? Y ahí volvemos a lo mismo, ahí se ve el desequilibrio estructural en donde ni siquiera es equitativo. Y es ahí como que se queda el estado de, pues, yo te di esto, hazte tú como puedas, y el docente es, sí, pero también entiéndeme que soy humano. Y que tengo saliendo de aquí de mi casa, pues no sé, hay docentes que son mamás y tienen el trabajo de
hacer lo mismo que con sus criaturas, de que se enfrentan ellos también a los problemas de la escuela, ¿no? Que a lo mejor en la escuela de sus hijos es de que no hay bancas, el baño lleva, no sé, días sin agua, no hay cómo lavarse las manos, entonces es llevar gel y ese ahí es otro gasto porque es llevar el gel antibacterial, improvisar con alimentos que no generen que tengan que andarse lavando, no sé, alimentación fría para que pues los niños pueda ser un poquito más ameno. Entonces ahí siento que sí, como que influye un poquito toda esta desigualdad, tanto para los docentes como los alumnos, ¿no? Y el docente decir, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo me las ingenio? Por ejemplo, allá en la comunidad donde estuve, teníamos a una chiquilla que se llama, no me acuerdo su nombre, Aquí arriba. pero se enfrentaba con que no sabían tal cual el diagnóstico que él tenía, ¿no? Ella tenía. Y era de, pues se la mandamos a la maestra y la maestra lo que pueda enseñarle, pues con eso nos quedamos, ¿no? Y la docente era así de, pues sí, pero yo solamente soy docente, no tengo otra ¿cómo se llama? Estudio o algo con el que yo pueda atender a ella. Y es ahí, por ejemplo, ahí vemos ahí en las comunidades, no está esto que está aquí en la Ciudad de México, que se llama, ay, se me olvidó el nombre, se me fue, que es de las escuelas especiales, que les dan la atención. ¿Cómo se llama? Bueno, educación especial, digamos. Ajá. Que te manden Sí, ahí. entendemos. ¿Sabes qué? Con ella lo vas a trabajar. Ella te va a llevar un trabajo de la mano junto con tus compañeros, ¿no? Y es como dice, es como volverte el jefe de tantas cosas y decir, a ver, tú vas a ver primaria, pero ¿qué crees? Tengo 3 alumnos de secundaria y es juntar a los 3 y decir, ¿qué hago? Ahí lo que puede hacer el docente es decir, pues ni modo, vamos a agarrar el de que el más grande, el mayor conocedor, le va a enseñar a esta persona que tiene que conocerse, ¿no? Y entre ellos ya hubo ahí un intercambio de ideas, un intercambio de conocimientos, y dice el docente, bueno, ya hice algo bueno. Entre ellos se comparten conocimientos, se genera ahí un conocimiento mutuo, pero aún así se ve reflejado el que no está equitativamente, por ejemplo, el que haya un solo, como aquí, que hay primero, segundo, tercero, allí todo es multigrado, o sea, ahí es de que entre todos vamos a ver los mismos temas, entre todos vamos a trabajar esto, ¿por qué? Porque ahí se ve la deficiencia de que no hay una atención para cierta población, es decir, por ejemplo, ahí tenían ahí donde estaba un salón preciosísimo de ahí de preescolar, pero pues no lo ocupaban porque pues no había población preescolar. Entonces decías, ¿qué haces con todas esas, ¿cómo se llama? Tantas cosas que había biblioteca, había juegos y todo eso, pero decías, no lo puedo emplear porque pues las mamás dicen, pues mi hijo está chiquito y todavía no lo quiero mandar, pero pues, y dices, y si esos recursos mejor lo pasaran para los chicos de este lado que la están... Ahí yo no creo, yo más bien digo, Que se creo que, respete que se deje ese y que exigemos más. O sea, no tiene nada de malo que tener infraestructura buena de preescolar, aunque todavía no se utilice, ¿no? Creo que eso es algo también que ya tocamos aquí mucho, de cómo es que, o sea, la responsabilidad sí termina cayendo en el Estado. Termina cayendo en el Estado. Y entonces ahí estamos hablando de que no es cambiar también esa manera de pensar de, bueno, quítale aquí para poder moverle para acá y entonces tienes que reestructurar todo el gasto y, bueno, ya, ok, no tengamos un preescolar bonito ahorita, pero ponle ahorita para la secundaria. Una mala manera de pensar, yo diría, de cómo es que debería ser el gasto público. Lo que tendríamos que exigir es que haya para todos y parejo. O sea, que haya un buen preescolar, una buena primaria, secundaria, preparatoria, universidad, ¿no? Y eso, digamos, si alguien dice como de, es que no hay dinero suficiente, bueno, más razones para cobrar más impuestos, ¿no? Es más razones para que haya más ingresos públicos. O ver dónde se está yendo ese dinero que no se está yendo a estos recursos. Sí. Oye, y voltea también de este lado manda todos los recursos para acá. Sí. Bueno, eso es demasiado interesante, creo que nos llevaría a tener otro podcast. Otro. Porque en la realidad es obvio que todos somos responsables ante la realidad, cada quien es responsable de dónde está. El maestro tiene una responsabilidad enorme que no puede delegar a nadie, el Estado tiene una responsabilidad enorme, los alumnos, las alumnas tienen una responsabilidad respecto a su propio proceso de formación y las familias y el contexto de la comunidad, todo.
Entonces, me parece que el tema, obviamente el Estado tiene sus responsabilidades. Cuando a veces vemos las políticas educativas, las políticas públicas en educación, es evidente que nos medimos también con los índices, los indicadores de calidad que son internacionales y que casi te imponen tener tantos libros, tantas computadoras y no toman en cuenta las verdaderas necesidades de las personas. Entonces tú como Estado tienes que responder positivamente a la exigencia del indicador computadora y compras computadoras también para los que no tienen baños. Esto es un tema que, repito, no es de un país en específico, es un tema de una idea, una mala idea de la educación a nivel mundial. Es una idea sistémica, ¿no? Sí. Es evidente, a mí me encanta, lo tengo que decir porque tú lo mencionaste, la idea del alumno experto que le Del enseña a mayor otro conocedor. alumno. Sí. Porque eso, retomando la metáfora del caminar, es extraordinario. Cuando tú caminas, ¿no? El maestro a veces está adelante, pero no puede estar tanto adelante para marcar hacia dónde vamos, porque si no, no ve qué hacen los alumnos. Entonces a veces está atrás para estar con el último, el que va más lento, y que tú necesitas quedarte con él porque es el que camina lentito. Y después camina a tu lado el maestro porque platica contigo, se preocupa. Pero ¿qué tal cuando tú no puedes ya con tu mochila? ¿Qué tal cuando tú no puedes con el peso de lo que traes? Oh, llega otro alumno y te dice, yo cargo tu mochila, mira, pero tú tienes la tuya, sí, pero yo me la pongo al frente, ¿no? Entonces voy con una mochila atrás, una mochila al frente, y hago un tramo de camino, y tú caminas ligero, ¿no? Y el maestro decide cuándo parar, cuándo no parar. El maestro decide, oye muchachos, vamos más despacio, ¿no? Porque hay uno que no aguanta. Todo esto huye por completo a los indicadores. O sea, no hay un solo indicador internacional de la calidad de la educación que se preocupe de esto. Que, mira el caso, es lo esencial de la educación, no es marginal. Los indicadores de la calidad educativa en el mundo se preocupan de todo lo que no es esencial. Y no estoy diciendo, Emilio, que no sea importante. Es importante, pero no es esencial. O sea, esencial es todo lo que acabamos de decir, estas cosas que pasan en la comunidad, estas son esenciales y no están en los indicadores de calidad de la educación. Así que la política, cuando hace administración de los recursos, responde a los indicadores y se le olvida lo esencial. Eso. Sí, de acuerdo. Creo que ya, nada más para cerrar, no sé si ya, digamos, como reflexiones generales con lo que nos quedamos. Yo creo que algo con lo que yo cierro es cambiar el qué, cambiar el cómo y entonces también el cuándo. Esa es la siguiente, ¿no? Creo que eso es con lo que yo me quedo. Ok. No sé tú. Pues me gustaría destacar que es importante que se trabaje como todos juntos, de la mano, ahora sí que tanto el gobierno como los docentes y los padres de familia, ¿no? La importancia también de los padres de familia porque al final de cuentas somos una comunidad, ¿no? Y para que la comunidad pueda funcionar necesitamos que todos estemos a la par. De nada me sirve que el gobierno nada más esté arriba y que esté jerarquizado y al final de cuentas esa información de arriba no llegue hasta abajo. Yo me quedaría con eso y como para destacar, por ejemplo, PISA, ¿no? PISA no tendría equivalencia si viene a ser un examen a la leona, porque va a decir, oye, tienes alumnos excelentes, que yo no entiendo cómo es que pueden hacer sumas tan enormes. Así vienes aquí a la Ciudad de México y dices que el alumno no sabe dividir. Sí, pero es que tu examen nada más lo evocas aquí en la Ciudad de México. Vete a las comunidades donde hay niños que te saben hacer cuentas de lo que hacen, ¿no? De lo que cultivan. Entonces siento que ahí depende, no hay un examen o algo que te pueda generalizar porque nadie contempla los contextos en los que vive cada alumno, ¿no? Entonces yo siento que ahí no se puede generalizar, pero sí se puede ver el desequilibrio estructural en el que todos dicen, pues es que aquí hay un qué. Claro. ¿Y tú? Bueno, nada, me parece que todo lo que dijimos nos lleva a una conclusión que si tú quieres implementar, por ejemplo, la construcción cooperativa del conocimiento en el trabajo de grupo,
tienes que construir herramientas y dispositivos aplicando el trabajo del grupo. Entonces yo comparto totalmente, ¿no? Que el Estado es un grupo de personas, maestros, maestras, alumnos, papás, mamás, abuelas, editores de libros, universitarios, un grupo heterogéneo de personas que aprende a escucharse recíprocamente, exactamente el ejercicio que hicimos hoy en este pequeño podcast, y juntos construyen las herramientas. Y que nadie diga, como pasa en la educación, yo ya sé lo que necesitas, yo ya sé cómo voy a satisfacer tus necesidades, te traigo lo que tú necesitas, tú lo aceptas, aprendes y ya eres parte del grupo, porque evidentemente si no participas en ese proceso forzado de la educación, te quedas afuera, ¿no? Tú, alumno de La Leona, eres un analfabeto, y yo, alumno de la Ciudad de México, sí sé que después me dejas abandonado en un campo cerca de La Leona, soy el más analfabeto de todos. Sí. Es decir, no soy capaz ni de comer, me voy a morir de hambre en una semana. Tanto estoy preparado. ¿Sí? Entonces yo creo que si queremos, tenemos que empezar a construir con un trabajo de equipo. Y comparto totalmente la idea que hay que sentarse alrededor de una mesa, escucharse recíprocamente y construir juntos. Bueno, pues sin más, nada más doy las gracias a la Parvada primero, por darnos el espacio, a Eco Casa Aprendizaje por hacer esto posible y también a Marciano Films. Y ya. Pues, Muchísimas gracias.